Bienvenidos a este análisis. Hoy nos adentramos en las profundidades bajo la Basílica de San Pedro, explorando los descubrimientos surgidos de excavaciones que se iniciaron por allá en 1940. El material que estamos analizando detalla el hallazgo de una antigua necrópolis y, de forma central, una tumba, muy particular, marcada con el nombre Lucifer. Pero la historia, claro, no termina ahí. El material relata eventos posteriores que insinúan la posible presencia y hasta, la liberación de un ser de naturaleza, digamos, angelical. Exacto. Y la cuestión fundamental que va a guiar nuestra conversación es esta. ¿Acaso las evidencias presentadas en el material, que abarcan desde arqueología, testimonios, hasta supuestos encubrimientos institucionales, apuntan realmente a una extraordinaria realidad histórica, oculta por el Vaticano? ¿O estamos frente a una narrativa compleja, quizás fascinante, sí, pero elaborada a partir de hechos, mal interpretados, conexiones forzadas y afirmaciones que, la verdad, carecen de verificación independiente? Desde mi perspectiva, voy a sostener que los diversos elementos que presenta el material convergen de manera bastante coherente, sugiriendo la existencia de una historia oculta de gran significado bajo los cimientos mismos del Vaticano. Moderna construida sobre hallazgos arqueológicos ambiguos y relatos que, hasta la fecha, no han sido corroborados por fuentes externas fiables. Mi postura se articula a partir de una secuencia de eventos y descubrimientos que el material presenta de forma, diría yo, cronológica y causal. Todo inicia con las excavaciones que Pío XII ordena en 1940, que revelan una necrópolis romana del siglo II bajo San Pedro. En este contexto, se localiza una tumba que, rompe con los patrones habituales, marcada como Lucifer. Detalles filtrados según el material que tenemos la describen no como una tumba romana estándar, sino como una estructura circular tallada en la roca viva, sellada por una puerta metálica de una tecnología aparentemente ajena a la romana, y con inscripciones en arameo antiguo, un detalle significativo dado el contexto histórico-religioso. A esto se suma la mención de un manuscrito del siglo VI, el Angelus Subterraneus, que supuestamente narra el encuentro de los primeros constructores de la basílica con un ángel subterráneo. Damos un salto a 2003. Emerge la figura del Padre Antonio, un archivista del Vaticano. Según las filtraciones descritas, él descubre referencias olvidadas a esta tumba y a un artefacto denominado clavis abyssi, la llave del abismo. Se relata que logró acceder a una cámara oculta más allá de la tumba, donde encontró una máscara de bronce, la clavis, y que al interactuar con ella se manifestó un ser luminoso. Este ser se habría identificado como Sariel, uno de los vigilantes mencionados en textos apócrifos como el libro de Enoc, encarcelado allí durante milenios. Su supuesto crimen: haber enseñado conocimiento prohibido a la humanidad por compasión, un acto que desafiaba un mandato divino. Sariel, según este relato, pidió ser liberado. Lo crucial aquí es que, simultáneamente a estos supuestos eventos en la cámara, se reportaron fenómenos anómalos en la superficie. Un parpadeo generalizado de luces en la Basílica de San Pedro, un microsismo con epicentro localizado precisamente bajo la basílica, extraños cánticos corales resonando en las grutas y un colapso estructural en la zona donde Antonio fue hallado. Inconsciente. Presentaba quemaduras peculiares en forma de cruz en las manos y la máscara de bronce estaba rota a su lado. La reacción del Vaticano, tal como la describen las fuentes del material, fue drástica. Sellar permanentemente el acceso al área con hormigón armado, reclasificar toda la documentación relacionada bajo el sello de Pontificio Secreto, el nivel más alto de confidencialidad, reservado para asuntos de extrema delicadeza que podrían afectar la estabilidad o reputación de la Santa Sede, y la práctica desaparición del Padre Antonio de la vida pública, oficialmente atribuida a un severo colapso nervioso. Considero que esta concatenación de hallazgos arqueológicos inusuales, referencias textuales antiguas, un testimonio directo tan detallado, aunque filtrado, claro, eventos físicos corroborativos y una respuesta institucional tan extrema, sugiere poderosamente que el Vaticano descubrió algo de naturaleza extraordinaria
y ha tomado medidas, digamos, enérgicas para ocultarlo. Mi punto de partida difiere considerablemente. Acepto los hechos arqueológicos básicos, ¿eh? En las excavaciones de los años 40 se realizaron. Sí, descubrieron una necrópolis romana bajo San Pedro, datada aproximadamente en el siglo II, y dentro de esa necrópolis existe un registro de una tumba que en algún momento fue asociada al nombre Lucifer. Hasta aquí, bueno, nos movemos en un terreno arqueológico histórico reconocible, aunque ya sujeto a interpretación, claro. Sin embargo, la narrativa mucho más elaborada y espectacular que describes, la del ángel Sariel, se edifica sobre bases que considero francamente muy poco sólidas. Depende casi por completo de documentos filtrados, información del custodio, testimonios anónimos, fuentes cuya autenticidad y contenido la verdad no podemos verificar de forma independiente. Por ejemplo, la conexión vital que se establece entre la tumba física y el supuesto manuscrito Angelus Subterráneos del siglo VI no está demostrada más allá de estas mismas filtraciones. No hay confirmación externa de la existencia de tal manuscrito, ni mucho menos de su contenido preciso. El testimonio del padre Antonio, pieza central de toda la historia de Sariel, nos llega exclusivamente a través de estas notas confiscadas, parcialmente filtradas. Además, este testimonio está vinculado a una persona que, según la versión oficial, que la otra perspectiva obviamente cuestiona, sufrió un colapso nervioso. Esto pues inevitablemente arroja serias dudas sobre su fiabilidad como narrador o incluso sobre si el relato que se le atribuye es genuino o una construcción posterior. De una corroboración independiente y rigurosa que establezca una relación causal directa con las supuestas acciones de Antonio en esa cámara subterránea. Son fenómenos que individualmente pueden tener explicaciones mucho más mundanas: fallos eléctricos en un complejo antiguo y vasto, actividad sísmica menor, Roma está en una zona sísmicamente activa, eso se sabe, fenómenos acústicos peculiares en espacios subterráneos, vaya usted a saber. Y respecto al presunto encubrimiento vaticano, existen interpretaciones alternativas mucho menos dramáticas. Podría tratarse del secretismo institucional habitual al manejar hallazgos arqueológicos sensibles, incompletos o potencialmente polémicos. O podría ser la gestión discreta, aunque severa, ¿sí?, de un incidente delicado que involucra a un miembro del clero en un posible estado mental alterado, que además causó daños materiales en un sitio protegido. Todo esto sin necesidad de postular una conspiración para ocultar un ser sobrenatural. El nombre Lucifer, como incluso el material sugiere, era un nombre romano común, pronomen, que significa portador de luz, y carecía en el siglo II de las connotaciones demoníacas que la tradición cristiana le asignó mucho después. Las anomalías estructurales de la tumba, si son reales y significativas, requieren un análisis arqueológico publicado y revisado por pares, no especulaciones basadas en filtraciones no verificadas. Mi posición, en esencia, es que estamos ante una leyenda contemporánea muy bien tejida, que mezcla elementos arqueológicos reales con rumores, textos marginales y una narrativa dramática, sí, pero que carece de la evidencia sólida y verificable que exigiría una afirmación tan extraordinaria. Entremos entonces en el primer punto crucial, la naturaleza misma de la tumba Lucifer. Comprendo el escepticismo sobre las fuentes, claro, pero detengámonos en las características descritas para la tumba. El material insiste en que no se trata solo del nombre, se habla de una estructura circular tallada directamente en la roca madre, no construida con mampostería como sería lo habitual en tumbas romanas de ese periodo. Se menciona explícitamente una puerta metálica, cuya composición y tecnología, según estas fuentes, no encajarían con la metalurgia romana conocida del siglo II. Y el detalle de las inscripciones en arameo antiguo es particularmente llamativo. El arameo, aunque presente en el Imperio Romano, tiene una resonancia especial en contextos judíos y paleocristianos, y el hecho de que supuestamente el Vaticano se haya negado a revelar su contenido es, como mínimo, sospechoso. Estos elementos, considerados en conjunto, van más allá de una simple tumba con un nombre que posteriormente adquirió otras connotaciones. Parecen apuntar a algo deliberadamente diferente, quizás más antiguo o con un propósito distinto.
Y según las filtraciones, estas características coincidirían con la descripción de una prisión mencionada en ese elusivo manuscrito, el Angelus Subterraneus. Descartar todo esto simplemente como una tumba romana interesante me parece que no aborda adecuadamente la acumulación de anomalías descritas ni justifica el nivel de secretismo reportado. Si fuera algo arqueológicamente explicable dentro de los cánones conocidos, bueno, ¿por qué no publicarlo abiertamente? Lugares con capas de historia, reutilización de estructuras y presencia de cultos diversos. Esa estructura circular tallada en roca podría ser, por ejemplo, los restos de un santuario pagano preexistente, quizás un mitreo, que a menudo eran subterráneos y circulares o absidales, o una tumba etrusca más antigua, que fue posteriormente integrada o rodeada por la necrópolis romana. Las condiciones de preservación diferencial también pueden hacer que una estructura parezca más singular de lo que realmente era. Inscripciones arameas con contenido oculto provienen de las mismas fuentes filtradas y no verificadas. Sin un análisis metalúrgico independiente y publicado, sin una transcripción, traducción y análisis epigráfico público de esas inscripciones por expertos reconocidos, simplemente no podemos evaluar esas afirmaciones. Son aseveraciones espectaculares que requieren evidencia igualmente sólida, y esa evidencia no está disponible para el escrutinio público o académico. En cuanto al nombre Lucifer, reitero su contexto original. En el siglo II después de Cristo era un nombre masculino romano perfectamente normal, asociado a la luz del amanecer, Venus como estrella matutina. La demonización de Lucifer es un proceso teológico posterior, vinculado a interpretaciones de pasajes bíblicos como Isaías 14 y a la tradición cristiana. Encontrar ese nombre en una tumba romana de esa época no es intrínsecamente misterioso. Y el secretismo vaticano, aunque frustrante para los investigadores externos, puede deberse a múltiples factores. Protección de un sitio arqueológico delicado aún no comprendido del todo, disputas internas sobre la interpretación o simplemente la burocracia inherente a una institución tan compleja y jerárquica. No necesariamente implica un encubrimiento de ángeles caídos. Bien, pasemos al segundo punto central. El relato atribuido al padre Antonio y los eventos reportados en 2003. Aquí no estamos hablando de rumores vagos, sino de un testimonio que, según las filtraciones, es sumamente detallado. Describe una cámara específica más allá de la tumba, un altar de granito negro, la máscara de bronce llamada clavis abysis, la aparición de una figura luminosa identificada como Sariel, un vigilante, y un mensaje coherente sobre conocimiento prohibido, compasión divina y castigo. No es una alucinación genérica, es una narrativa con elementos concretos. Y lo más relevante es la sincronía temporal con eventos físicos tangibles reportados en la superficie. El parpadeo de luces afectando toda la basílica, no solo una zona. Un microsismo cuyo epicentro fue localizado específicamente bajo San Pedro. Los cánticos corales audibles en las grutas, sin fuente aparente. Y el colapso estructural precisamente en el área donde Antonio fue encontrado. Descartar esta simultaneidad como mera coincidencia me parece, forzar la incredulidad. Ese argumento no me parece sólido, ya que la acumulación de coincidencias empieza a parecer un patrón. Luego están las quemaduras en forma de cruz en sus manos, una autolesión tan específica en estado de inconsciencia, un accidente inexplicable que produce esa forma. Y finalmente, la reacción del Vaticano. No se limitan a internarlo por un colapso nervioso. Según el material, lo aíslan completamente. Sellan el sitio con hormigón, impidiendo cualquier futura investigación independiente y clasifican todo bajo pontificio secreto. Este nivel de secreto, como expliqué antes, se reserva para asuntos que podrían desestabilizar a la propia Iglesia o alterar fundamentalmente su doctrina o imagen pública. Todo eso por un sacerdote que tuvo una crisis nerviosa y rompió un artefacto antiguo. La reacción francamente parece desproporcionada y sugiere que Antonio realmente encontró algo que el Vaticano considera extremadamente peligroso de revelar. Disculpa, pero no me convence en absoluto. Te explico por qué. La especificidad del relato de Antonio no es garantía de su veracidad, sobre todo considerando su origen, digamos, turbio. Notas confiscadas parcialmente filtradas. Una narrativa detallada puede ser una construcción deliberada, ya sea por el propio Antonio en un estado mental alterado, psicosis, delirio místico, quién sabe,
o por quienes supuestamente filtraron esas notas con una agenda específica. La correlación temporal entre la supuesta activación de la máscara y los eventos físicos no establece causalidad. Como mencioné, Roma es sísmicamente activa, microsismos ocurren. Fallos eléctricos en un edificio de siglos de antigüedad con sistemas complejos no son raros. Los cánticos, podrían ser fenómenos acústicos mal interpretados, sonidos de ventilación o incluso, como dices, una misa en alguna capilla remota cuyas ondas sonoras viajaron de forma extraña. No existe, hasta donde sabemos por fuentes verificables, ninguna prueba científica independiente, sismógrafos externos, análisis de redes eléctricas, grabaciones acústicas, que vinculen inequívocamente esos eventos con las acciones atribuidas a Antonio en esa cámara subterránea. ¿Son sucesos que ocurrieron en la misma ventana temporal? Sí, pero conectarlos causalmente requiere aceptar la premisa sobrenatural desde el principio. Las quemaduras en forma de cruz son extrañas, sin duda, pero sin un informe médico forense público y detallado, son solo otro dato anómalo en una historia llena de ellos. Podrían tener explicaciones desconocidas, incluso relacionadas con el artefacto de bronce si éste contenía alguna sustancia química o mecanismo inesperado. Y la reacción del Vaticano, aunque severa, puede explicarse dentro de una lógica institucional de control de daños. A ver, imagine el escenario. Un archivero accede sin autorización a excavaciones restringidas, posiblemente dañando patrimonio arqueológico, la máscara rota, el colapso inducido, y emerge con un relato explosivo que mezcla arqueología, textos apócrifos y teología potencialmente herética. Un ángel compasivo castigado, cuestionando la justicia divina. Una institución como el Vaticano, extremadamente sensible a su imagen y doctrina, podría reaccionar exactamente así: silenciar al individuo, por su bien y el de la Iglesia, sellar el sitio para evitar más incidentes o investigaciones no controladas, y clasificar los documentos bajo pontificio secreto, precisamente para contener un escándalo mayúsculo y proteger a la institución de daño reputacional grave, independientemente de si creen o no en la historia del ángel. Es una respuesta plausible ante una crisis interna grave, sin necesidad de invocar lo sobrenatural. Entiendo la lógica de la contención institucional, sí. Pero veamos el tercer punto, el contexto más amplio de los textos apócrifos y la interpretación histórica. La narrativa sobre Sariel, tal como se filtra, tiene ecos muy potentes. Un vigilante, una clase de ángel descrita en el libro de Enoc, castigado no por rebelión orgullosa como Lucifer, sino por un acto de compasión, enseñar conocimientos prohibidos, agricultura, metalurgia, astronomía, según Enoc, para aliviar el sufrimiento humano. Esta figura resuena con los relatos de Enoc y las breves pero intrigantes menciones en la epístola canónica de Judas sobre ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y que están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas. Si bien estos textos como Enoc no son parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las iglesias cristianas, fueron influyentes en el pensamiento judío del Segundo Templo y en el cristianismo primitivo. Podrían preservar tradiciones orales antiguas, memorias distorsionadas de eventos reales o figuras históricas interpretadas a través de un lente mitológico. Además, la práctica de construir lugares sagrados cristianos sobre sitios paganos preexistentes o lugares considerados de poder, positivo o negativo, está arqueológica e históricamente bien documentada. El propio Vaticano se asienta sobre una necrópolis que incluía tumbas paganas. ¿No sería descabellado pensar que los constructores de la primera Basílica de San Pedro eligieran ese sitio no solo por la tumba de Pedro, sino quizás también por la presencia de una estructura subterránea más antigua y significativa, como podría ser esta supuesta prisión? Este contexto histórico y textual le da una cierta plausibilidad a la narrativa, la enmarca dentro de patrones conocidos. Es un argumento persuasivo sin duda, pero ¿has considerado el peligro inherente de utilizar textos apócrifos como si fueran crónicas históricas? El libro de Enoc, fascinante como es, fue excluido del canon bíblico de la mayoría por razones teológicas y de historicidad complejas. Presenta una cosmología y angelología muy particulares que difieren significativamente de la teología cristiana posterior.
Que la narrativa moderna filtrada sobre Sariel se asemeje a Enoc no prueba que ambos se refieran a una verdad histórica compartida. De hecho, podría argumentarse lo contrario. Quienquiera que construyó o difundió la historia de Sariel en tiempos modernos podría haber tomado conscientemente elementos de Enoc precisamente para otorgarle a su relato una falsa pátina de antigüedad y autenticidad. Es una técnica narrativa común, para dar credibilidad a ficciones o leyendas. La correlación entre la narrativa moderna y los textos antiguos no implica necesariamente una causalidad histórica, podría ser simplemente una intertextualidad deliberada. Sí, es cierto que el sincretismo religioso y la superposición de sitios sagrados son fenómenos reales y bien estudiados. La Basílica de San Pedro está construida sobre una necrópolis romana, que a su vez pudo estar cerca de sitios más antiguos, pero esto solo establece la posibilidad de que hubiera algo preexistente debajo. No confirma en absoluto que ese algo fuera la prisión literal de un ángel vigilante descrito en un texto apócrifo. La narrativa que presenta el material fuente parece hacer exactamente eso: tomar elementos dispares y ambiguos, una tumba con un nombre evocador, textos religiosos marginales y de difícil interpretación, rumores sobre archivos secretos, un incidente real pero confuso con un sacerdote, y tejerlos selectivamente en un relato coherente, dramático y, sí, muy atractivo. Es una construcción narrativa excelente, quizás, pero como argumento histórico que pretende basarse en evidencia verificable, sigue siendo fundamentalmente débil y especulativo, apoyándose más en la fascinación por el misterio que en pruebas concretas. Se apoya demasiado en lo extraordinario sin aportar la evidencia extraordinaria que exige, el principio de parsimonia, la navaja de Ockham, que nos sugiere favorecer la explicación más simple que abarque los hechos conocidos. Considero que la convergencia de los distintos hilos presentados en el material, la tumba bajo San Pedro con características descritas como anómalas, las posibles resonancias con textos antiguos como el Angelus subterráneos y los apócrifos como Enoc, el testimonio específico atribuido al padre Antonio describiendo a Sariel, los eventos físicos simultáneos y localizados, y la reacción institucional de secretismo extremo por parte del Vaticano, configura un panorama que, si bien no es concluyente, por la falta de evidencia públicamente verificable, lo admito, sí dibuja un patrón intrigante. Este patrón apunta hacia la posibilidad de que una historia extraordinaria, quizás relacionada con un ser como el descrito Sariel, haya sido descubierta y, deliberadamente ocultada. Reconozco las lagunas evidenciales, por supuesto, pero el conjunto sugiere algo más que una simple acumulación de coincidencias y malentendidos. Sugiere que las implicaciones de tal descubrimiento podrían ser tan profundas que justificarían medidas extremas de ocultación. Y yo reafirmo la mía: si bien los hallazgos arqueológicos iniciales en la necrópolis vaticana son un hecho histórico establecido, la narrativa mucho más elaborada sobre un ángel vigilante encarcelado llamado Sariel depende críticamente de afirmaciones no verificadas, fuentes anónimas o filtradas de dudosa procedencia y un testimonio central cuya fiabilidad está, francamente, seriamente comprometida. La historia resultante es sin duda cautivadora, una potente leyenda moderna que se nutre del misterio que rodea al Vaticano y de fragmentos históricos reinterpretados. Sin embargo, carece de la evidencia rigurosa, independiente y públicamente escrutable que sería necesaria para elevarla al estatus de hecho histórico. Las explicaciones alternativas, interpretaciones arqueológicas más convencionales para la tumba, explicaciones naturales o técnicas para los eventos de 2003, y lógicas institucionales de manejo de crisis, protección patrimonial o contención de información sensible para la reacción vaticana, siguen siendo no solo viables, sino, en mi opinión, más probables y acordes con el principio de parsimonia. Destaca, creo, nuestra tendencia a construir narrativas coherentes y significativas a partir de datos ambiguos, especialmente cuando involucran lugares y símbolos tan poderosos. Lo que es innegable es que el material que hemos discutido hoy plantea preguntas significativas. Preguntas sobre cómo las instituciones antiguas y poderosas, como el Vaticano, gestionan la información, especialmente aquella que podría desafiar narrativas establecidas o tener implicaciones teológicas, complejas. Y también sobre los desafíos inherentes a la interpretación de hallazgos arqueológicos fragmentarios o ambiguos, y el papel que juegan los textos antiguos, canónicos o no, en la forma en que construimos nuestra comprensión del pasado.
Evidencia cómo las narrativas, una vez creadas, pueden adquirir vida propia y persistir en torno a misterios históricos o religiosos. Consideramos que abordar estas historias complejas desde múltiples perspectivas, sopesando cuidadosamente la evidencia presentada, reconociendo sus fortalezas y debilidades, y considerando interpretaciones alternativas, es esencial para una comprensión más profunda. A explorar más a fondo los detalles disponibles en el material fuente para formar su propia conclusión informada.